En este vídeo vamos a analizar los 10 partidos que componen la jornada 32 de la Liga Española que se disputa este fin de semana. Puedes acceder al partido que desees a través de la barra reproducción o de la descripción. Vamos a ello. Este viernes en el Benito Villamarín se enfrentan un Betis que está luchando por el quinto puesto, mientras el Madrid está lejos del título de Liga. El Betis como local ha sumado puntos en 12 de sus 15 partidos disputados, mientras que el Madrid como visitante lo hizo en 12 de sus 15 partidos. Además, en sus últimos 7 enfrentamientos directos en el Villamarín ha habido 2 victorias del Betis, 2 empates y 2 victorias del Madrid. Cabe destacar que de los 9 partidos en los que el Madrid no ganó en esta temporada, 6 de ellos son como visitante. En cuanto al estado de forma, el Betis suma 4 empates consecutivos ante su público, mientras que el Madrid ha perdido 2 de sus últimos 3 partidos como visitante. En el aspecto goleador, ha habido al menos un gol en el 93% de los partidos del Betis como local y en el 93% de los partidos del Madrid como visitante. Además, hay muchas probabilidades de que haya 2 o más goles porque ha ocurrido en el 87% de los partidos del Betis como local y en el 87% de los partidos del Madrid como visitante. En 6 de sus últimos 7 enfrentamientos directos disputados en el Villamarín ha habido al menos un gol. Hay bastantes probabilidades de que anoten ambos equipos porque el Betis como local lo hizo en el 87% de sus partidos, mientras que el Madrid como visitante anotó en 14 de sus 15 partidos disputados. En cuanto a las tarjetas, el Madrid es el equipo que más tarjetas amarillas provoca a sus rivales, además del que más tarjetas rojas provoca a sus rivales, mientras que el Betis es uno de los equipos que menos tarjetas rojas le han mostrado. Además, el Madrid es el visitante que más faltas debe hacer para que le muestren una tarjeta amarilla. Con estos datos, ¿quién crees que ganará? Déjame tu opinión en los comentarios. Abrimos el sábado en Mendizorroza, un duelo directo entre dos equipos que luchan por la permanencia. El Alavés como local ha ganado o empatado el 73% de sus partidos, mientras que el Mallorca como visitante ha perdido 11 de los 15 partidos que ha jugado. Además, en sus últimos 4 enfrentamientos directos en Mendizorroza ha habido 2 victorias del Alavés, un empate y una victoria del Mallorca. Cabe destacar que el Alavés ha perdido 15 partidos esta temporada, de los cuales solo 4 son como local, mientras que de las 15 derrotas que acumula el Mallorca en el campeonato, 11 son como visitante. En cuanto al estado de forma, el Alavés suma 3 empates consecutivos como local, mientras que el Mallorca lleva 10 partidos como visitante sin sumar los 3 puntos. En el aspecto goleador, ha habido al menos un gol en el 93% de los partidos del Alavés como local y en el 93% de los partidos del Mallorca como visitante. Además, hay muchas probabilidades de que haya 2 o más goles porque ha ocurrido en el 80% de los partidos del Alavés como local y en el 87% de los partidos del Mallorca como visitante. En sus últimos 4 enfrentamientos directos en Mendizorroza ha habido entre 1 y 2 goles en total. Es más probable que anote el Alavés porque como local lo ha hecho en el 80% de los partidos que ha jugado, mientras que el Mallorca como visitante ha recibido al menos un gol en 14 de 15 partidos disputados. Resulta que el Alavés como local se fue ganando o empatando al descanso en el 93% de los partidos disputados, mientras que el Mallorca como visitante se fue con empate o perdiendo en el 87% de sus partidos jugados. Con estos datos, ¿quién crees que ganará? Déjame tu opinión en los comentarios. A las 4:15 tenemos el duelo en el Coliseum entre un Getafe luchando por los puestos europeos y un Barcelona que pronto puede ser campeón de Liga. El Getafe como local acumula 6 derrotas en los 15 partidos que ha disputado, mientras que el Barcelona como visitante ha ganado casi el 70% de sus partidos disputados. Además, en los últimos 7 enfrentamientos directos en el Coliseum ha habido una victoria del Getafe, 4 empates y 2 victorias del Barcelona. Cabe destacar que de los 5 empates que acumula el Getafe esta temporada, 3 son ante su público, mientras que el Barcelona suma 5 partidos sin sumar los 3 puntos, los 5 son cuando ha jugado de visitante. En cuanto al estado de forma, el Getafe suma 2 victorias consecutivas en su estadio, mientras que el Barcelona acumula 2 derrotas en sus últimas 5 salidas del Camp Nou.
En el aspecto goleador ha habido al menos un gol en el 93% de los partidos del Getafe como local y en los 15 partidos del Barcelona como visitante. Además, hay algunas probabilidades de que haya dos o más goles porque ha ocurrido en el 53% de los partidos del Getafe como local y en el 93% de los partidos del Barcelona como visitante. En 6 de sus últimos 7 enfrentamientos directos disputados en el Coliseum ha habido menos de 3 goles. Es muy probable que el Barcelona anote porque como visitante lo ha hecho en los 15 partidos que lleva disputados, aunque el Getafe como local dejó su portería a cero en 5 de los 15 partidos jugados. Resulta poco probable de que el Barcelona vaya ganando al descanso porque como visitante lo hizo en solo 6 de 15 partidos, mientras que el Getafe como local se fue perdiendo en solo 2 de los 15 partidos que lleva disputados. En cuanto a las tarjetas, el Getafe es el equipo que más tarjetas amarillas le han mostrado, además de ser el que peor saldo de tarjetas amarillas presenta, mientras que el Barcelona es el equipo que menos tarjetas amarillas le han mostrado, además de ser el que mejor saldo de tarjetas amarillas presenta. Además, el Barcelona es el equipo visitante que menos faltas deben hacer sus rivales para que les muestren una tarjeta amarilla. Con estos datos, ¿quién crees que ganará? Déjame tu opinión en los comentarios. A las 6:30 de la tarde de disputa en Mestalla, un partido entre un Valencia con urgencias para sumar puntos contra un Girona que aún tiene cierto colchón sobre el descenso. El Valencia como local solo ha perdido en 4 de 15 partidos disputados, mientras que el Girona como visitante solo ha ganado en 3 de los 16 partidos que ha jugado. Además, en los últimos 4 enfrentamientos directos disputados en Mestalla, ha habido 2 victorias del Valencia y 2 victorias del Girona. En cuanto al estado de forma, el Valencia solo ha ganado en una de las últimas 5 jornadas de liga, mientras que el Girona acumula 6 partidos como visitante sin conseguir ganar. En el aspecto goleador, ha habido al menos un gol en los 15 partidos del Valencia como local y en los 16 partidos del Girona como visitante. Además, hay muchas probabilidades de que haya dos o más goles porque ha ocurrido en el 87% de los partidos del Valencia como local y en el 88% de los partidos del Girona como visitante. En sus últimos 4 enfrentamientos directos disputados en Mestalla ha habido menos un gol, siendo que en solo uno de ellos anotaron ambos equipos. Es más probable que anote el Valencia porque como local lo ha hecho en el 87% de sus partidos disputados, mientras que el Girona como visitante ha recibido al menos un gol en 15 de sus 16 partidos jugados. Resulta poco probable que el Valencia se vaya ganando al descanso porque ha ocurrido en solo 4 de 15 partidos disputados, mientras que el Girona como visitante se fue perdiendo al descanso en solo 3 de sus 16 partidos jugados. En cuanto a las tarjetas, el Valencia es uno de los equipos que menos tarjetas rojas le han mostrado, además de ser uno de los que mejor saldo de tarjetas rojas presenta, mientras que el Girona es uno de los equipos que menos tarjetas rojas le han mostrado a sus rivales, además de ser el que peor saldo de tarjetas rojas presenta. Con estos datos, ¿quién crees que ganará? Déjame tu opinión en los comentarios. Cerramos el sábado en el Metropolitano, un partido entre un Atlético que lucha por quedar tercero y un Athletic que está en una zona cómoda. El Atlético como local ha ganado 13 de los 16 partidos que ha jugado, mientras que el Athletic como visitante acumula 9 derrotas en los 15 partidos disputados. Además, en sus últimos 7 duelos directos en el Metropolitano ha habido 6 victorias del Atlético y un empate. Cabe destacar que el Atleti ha sumado 13 victorias como local de los 17 totales que lleva en la temporada, mientras que de las 12 victorias totales que lleva el Athletic, solo 3 han sido siendo visitante. En cuanto al estado de forma, el Atlético cortó una racha de 3 victorias consecutivas como local, mientras que el Athletic solo ha sumado una victoria en sus últimas 8 jornadas como visitante. En el aspecto goleador, ha habido al menos un gol en los 16 partidos del Atlético como local y en el 93% de los partidos del Athletic como visitante. Además, hay algunas probabilidades de que haya dos o más goles porque ha ocurrido en el 75% de los partidos del Atlético como local y en el 87% de los partidos del Athletic como visitante. En 6 de sus últimos 7 enfrentamientos directos disputados en el Metropolitano, ha habido al menos un gol. Es más probable que anote el Atlético porque como local lo hizo en el 94% de sus partidos jugados, mientras que el Athletic ha recibido al menos un gol en 13 de sus 15 partidos disputados como visitante.
Hay nulas probabilidades de que el Athletic vaya ganando al descanso porque como visitante lo ha hecho en solo uno de los 15 partidos que ha disputado, mientras que el Atlético como local se fue perdiendo al descanso en solo uno de los 16 partidos jugados. En cuanto a las tarjetas, el Atlético es uno de los equipos que menos tarjetas rojas provocan a sus rivales. Además, el Atlético es el equipo que menos faltas deben hacer sus rivales para que les muestren una tarjeta amarilla. Con estos datos, ¿quién crees que ganará? Déjame tu opinión en los comentarios. Este domingo a las 2 de la tarde en Vallecas se enfrentan un Rayo que tiene un buen colchón de puntos sobre el descenso y una Real que ya tiene su pase a competiciones europeas por ganar la Copa del Rey. El Rayo como local solo ha perdido en 2 de los 15 partidos disputados, mientras que la Real como visitante ha perdido casi la mitad de los partidos que ha jugado. Además, en sus últimos 5 enfrentamientos directos en Vallecas ha habido 4 empates y una victoria de la Real. Cabe destacar que el Rayo como local ha perdido solo 2 partidos de los 12 totales que acumula esta temporada, mientras que la Real lleva 11 victorias en el campeonato, pero siendo visitante solo ha conseguido 3 victorias. En cuanto al estado de forma, el Rayo acumula 6 jornadas de local sin perder, mientras que la Real ha acabado perdiendo 3 de sus últimos 4 partidos como visitante. En el aspecto goleador, ha habido al menos un gol en el 88% de los partidos del Rayo como local y en los 15 partidos de la Real como visitante. Además, hay algunas probabilidades de que haya 2 o más goles porque ha ocurrido en el 63% de los partidos del Rayo como local y en el 80% de los partidos de la Real como visitante. En sus últimos 5 enfrentamientos directos disputados en Vallecas ha habido 2 o más goles, siendo que en 4 de ellos anotaron ambos equipos. Es más probable que anote el Rayo porque, como local, lo ha hecho en 13 de 16 partidos disputados, mientras que la Real, como visitante, ha recibido goles en el 93% de los partidos que ha jugado. En cuanto a las tarjetas, el Rayo es uno de los equipos que más tarjetas rojas le han mostrado en lo que va de campeonato. Además, el Rayo es el equipo que menos faltas debe hacer para que le muestren una tarjeta amarilla, mientras que la Real es el equipo que más faltas debe hacer para que le muestren una amarilla. Con estos datos, ¿quién crees que ganará? Déjame tu opinión en los comentarios. El segundo partido del domingo se juega en el Carlos Tartiere, otro duelo directo por la permanencia entre dos equipos que están en puestos de descenso. El Oviedo como local ha sumado puntos en 10 de sus 16 duelos disputados, mientras que el Elche como visitante aún no conoce la victoria, perdiendo más del 70% de sus partidos. Cabe destacar que de los 6 partidos ganados por el Oviedo esta temporada, 4 de ellos han sido como local, mientras que el Elche suma 11 derrotas como visitante de las 13 en total que lleva en el campeonato. En cuanto al estado de forma, el Oviedo solo perdió una de las últimas 6 jornadas de liga, mientras que el Elche acumula 6 derrotas consecutivas como visitante. En el aspecto goleador, ha habido al menos un gol en el 75% de los partidos del Oviedo como local y en los 15 partidos del Elche como visitante. En sus últimos 2 enfrentamientos directos en el Tartiere, ha habido 3 o más goles. Es más probable que el Elche reciba al menos un gol, porque como visitante ha ocurrido en los 15 partidos que ha jugado, pero será complicado porque el Oviedo como local ha anotado en solo 8 de los 16 partidos disputados. Hay pocas probabilidades de que el Elche vaya ganado al descanso porque como visitante lo hizo en solo uno de sus 15 partidos jugados, mientras que el Oviedo como local se fue perdiendo en solo 3 de sus 16 partidos disputados. En cuanto a las tarjetas, el Oviedo es uno de los equipos que menos tarjetas rojas les muestran a sus rivales, mientras que el Oviedo es el equipo que menos tarjetas amarillas le muestran a sus rivales, además de ser uno de los que más tarjetas rojas le muestran en el campeonato. Además, el Oviedo es el equipo local que más faltas deben hacer sus rivales para que les muestren una tarjeta amarilla. Con estos datos, ¿quién crees que ganará? Déjame tu opinión en los comentarios. Este domingo a las 6:30 en el Sadar se disputa el partido entre un Osasuna que prácticamente tiene resuelta la temporada y un Sevilla que tiene urgencia de sumar puntos para evitar el descenso. El Osasuna como local ha perdido en solo 2 de los 15 partidos que ha jugado, mientras que el Sevilla como visitante ya acumula 9 derrotas en 16 partidos. Además, en sus últimos 6 enfrentamientos directos en el Sadar ha habido 2 victorias del Osasuna, 3 empates y una victoria del Sevilla. Cabe destacar que el 80% de las victorias del Osasuna han sido ante su público, es decir, 8 de las 10 en total.
En cuanto al estado de forma, el Osasuna ha sumado los 3 puntos en solo una de las últimas 7 jornadas de la competición, mientras que el Sevilla ha perdido 4 de las últimas 5 jornadas disputadas. En el aspecto goleador, ha habido al menos un gol en los 15 partidos del Osasuna como local y en los 16 partidos del Sevilla como visitante. Además, hay muchas probabilidades de que haya 2 o más goles porque ha ocurrido en el 87% de los partidos del Osasuna como local y en el 81% de los partidos del Sevilla como visitante. En 5 de sus últimos 6 enfrentamientos directos disputados en el Sadar, ha habido menos de 3 goles. Es más probable que el Osasuna anote, porque como local lo ha hecho en los 15 partidos que lleva disputados, mientras que el Sevilla como visitante ha recibido al menos un gol en 13 de los 16 partidos que ha jugado. Es poco probable que el Osasuna se vaya perdiendo al descanso, porque como local ha ocurrido en solo uno de sus 15 partidos jugados, mientras que el Sevilla como visitante se fue ganando al descanso en solo uno de los 16 partidos disputados. En cuanto a las tarjetas, el Osasuna es el cuarto equipo que más tarjetas amarillas le muestran, mientras que el Sevilla ocupa el segundo lugar en tarjetas amarillas recibidas. Con estos datos, ¿quién crees que ganará? Déjame tu opinión en los comentarios. Cerramos el domingo en el Estadio de la Cerámica. Un Villarreal en plena lucha por el tercer puesto recibe a un Celta que también lucha por mantener el último puesto de competiciones europeas. El Villarreal como local ha ganado el 80% de los partidos que ha jugado, mientras que el Celta como visitante solo ha perdido 3 partidos de los 16 que ha disputado. Además, en sus últimos 7 enfrentamientos directos en la Cerámica ha habido 4 victorias del Villarreal y 3 victorias del Celta. Cabe destacar que el Villarreal ha acabado sin ganar en solo 12 jornadas, de las cuales solo 3 han sido como local, mientras que el Celta ha sumado los 3 puntos en 11 partidos esta temporada, de los cuales 7 han sido como visitante. En cuanto al estado de forma, el Villarreal suma 4 victorias consecutivas como local, mientras que el Celta como visitante cortó una racha de 5 jornadas ligueras consecutivas sin perder. En el aspecto goleador ha habido al menos un gol en los 15 partidos del Villarreal como local y en el 88% de los partidos del Celta como visitante. Además, hay muchas probabilidades de que haya 2 o más goles porque ha ocurrido en el 93% de los partidos del Villarreal como local y en el 69% de los partidos del Celta como visitante. En 6 de sus últimos 7 enfrentamientos directos disputados en la Cerámica ha habido menos de 3 goles, siendo además que en 6 de esos 7 partidos anotaron ambos equipos. Es igual de probable que anote el Villarreal o que lo haga el Celta, porque ambos equipos han anotado al menos un gol en 13 de los partidos que han disputado y ambos equipos han dejado su portería a cero en 5 ocasiones. Es poco probable que el Celta vaya ganando al descanso porque, como visitante, lo hizo en solo 3 de los 16 partidos que ha jugado, mientras que el Villarreal, como visitante, se fue perdiendo al descanso en solo 2 de los 15 partidos disputados. En cuanto a las tarjetas, el Celta es uno de los equipos que menos tarjetas rojas ha visto en lo que va de temporada, además de ser uno de los que mayor diferencia de tarjetas rojas presenta. Además, el Villarreal es el local que más faltas debe hacer para que le muestren una tarjeta amarilla. Con estos datos, ¿quién crees que ganará? Déjame tu opinión en los comentarios. El último partido de la jornada se disputa el lunes en Cornellá y enfrenta a un Español que no tiene dificultades para acabar la temporada y un Levante que está luchando por mantener la categoría. El Español como local acumula 6 victorias en 15 partidos, mientras que el Levante como visitante suma 9 derrotas en sus 15 duelos disputados. Además, en sus últimos 3 enfrentamientos directos en Cornellá ha habido 2 victorias del Español y una victoria del Levante. En cuanto al estado de forma, el Español como local ha sumado solo 2 de los últimos 18 puntos posibles, mientras que el Levante solo ha perdido en una de las últimas 7 jornadas del campeonato. En el aspecto goleador ha habido al menos un gol en los 15 partidos del Español como local y en los 15 partidos del Levante como visitante. Además, hay bastantes probabilidades de que haya 2 o más goles porque ha ocurrido en el 80% de los partidos del Español como local y en el 93% de los partidos del Levante como visitante. En 2 de sus últimos 3 enfrentamientos directos disputados en Cornellá ha habido 2 o más goles, siendo además que en esos 2 partidos anotaron ambos equipos. Es más probable que anote el Español porque lo hizo en el 80% de sus partidos como local, mientras que el Levante recibió al menos un gol en el 80% de sus partidos disputados como visitante. En cuanto a las tarjetas, el Español es uno de los equipos que menos tarjetas rojas le han mostrado a sus rivales. Con estos datos, ¿quién crees que ganará? Déjame tu opinión en los comentarios.
Este ha sido el análisis de la jornada 32 de la Liga Española, espero que os haya gustado. Si tiene apoyo seguiré haciendo estos breves análisis. Nos vemos la siguiente jornada.